Hola, buenas tardes. No sé si alguien por ahí me pueda indicar que ya tenemos audio, por favor. Aprovecho para decirles también que va a haber una sección al final, como siempre acostumbramos, de preguntas y respuestas. Pero si aún así alguien quisiera hacer una pregunta durante la exposición, pues nada más me lo indica para que me la pueda pasar, por favor, y trataré de resolverles la duda. Ok, bueno, Víctor nos indica que sí puede ver la presentación. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Les quisimos dar un poco más de tiempo a las personas que tardaron un poquito más en acceder a la plataforma, pero bueno, vamos a comenzar con este seminario en el que vamos a hablar de la declaración de impuestos de 2020, que bueno, sí he presentado algunas cosas que son importantes destacar. Y bueno, ya durante la presentación pues lo vamos a ir, aclarando las dudas que vayan surgiendo o algunas que nosotros hemos recogido a través de la página de Rankia, porque ahí nos han hecho algunas inquietudes, ¿no? Y algunas dudas respecto a la declaración de los pasados. Bueno, entonces vamos a comenzar, por favor. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre nosotros en Rankia, algo muy breve, pero para explicarles lo que hacemos para las personas que tal vez no nos conozcan tanto, ¿no? Rankia es la principal comunidad financiera de habla hispana a nivel mundial. Actualmente tenemos 500,000 usuarios registrados. Cuando empezamos en México teníamos poco más de 8,000. Ahorita ya llegamos a más de 500,000. Y nuestra misión es aportar transparencia a un sector tan complejo como es el sector financiero y ayudamos a tomar mejores decisiones financieras a nuestros usuarios y a nuestros lectores. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de foros, lo hacemos a través de blogs, de cursos y con comparadores. Todo esto, todas estas herramientas las tenemos, las usamos, las diseñamos para ayudar a inversionistas, es decir, a personas que netamente su actividad son las inversiones, pero también a consumidores particulares que estén interesados en mejorar sus finanzas personales, estrategias de inversión y ahorro. Particularmente, en mi caso, yo me dedico a orientar a este tipo de personas a través de los textos, a través de los foros, a través del correo electrónico que tenemos en Rankia y a través de este tipo de seminarios. Un poco sobre mí. Bueno, yo trabajo en Rankia, mi nombre es Misael Mora. Trabajo en Rankia desde 2013, haciendo contenidos financieros, económicos, de estilo de vida empresarial y también de emprendimiento de negocios. A la par de Rankia también he tenido la oportunidad de estar como invitado en algunos programas, en algunos medios, en revistas también. Los temas sobre los que escribo, sobre los que hablo en estos espacios, pues son sobre finanzas personales. También he tenido la oportunidad de colaborar con América Móvil Contenidos, en Televisa, en Terra, Info Financiero, Coca-Cola México, GNP Seguros, etcétera. Y por último, también he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de emprender en algunas microempresas. Y esto precisamente es lo que me ha ayudado a entender el sector de los negocios en México y lo que deriva o las ramas que se necesitan para poder hacerlos funcionar. Y como un ejemplo, los temas de impuestos y los permisos que vuelven a la elaboración de empresas en México, también lo que hay detrás de las inversiones para que puedan convertirse pues, en empresas que sean rentables, ¿no? Y justamente en ese tema, en esta ocasión, es de lo que vamos a hablar, es decir, del tema de los impuestos, de cómo hacer esta declaración anual de este año, porque también es una manera de cuidar nuestras finanzas, es decir, una forma de cuidar nuestro dinero
es pagando impuestos. Por muy paradójico que esto pueda escucharse en un inicio, no es así, porque precisamente pagando impuestos, al hacer la declaración cada año, así evitamos multas, evitamos recargos, evitamos una serie de dolores de cabeza y también podríamos obtener hasta saldos a favor o bien podríamos obtener de regreso el impuesto sobre la renta que hemos pagado a la federación por algunos conceptos específicos. Más adelante lo revisaremos con un poco más de detalle. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a hacer la declaración anual de personas físicas? Ojo, porque en este mes de abril vamos a empezar ya con las personas físicas, porque las morales pues ya pasaron en el mes de marzo. Entonces, las personas, perdón, antes de decirles, de continuar con esta exposición, es importante que sepan que ahora tenemos todo el mes de abril y todo el mes de mayo para hacer la declaración de impuestos, porque al igual que el año pasado, también para este año se amplió el plazo para realizar este trámite debido a los problemas que han surgido por la pandemia de COVID. Entonces, precisamente por este asunto es que el gobierno ahora dio un plazo, entonces para que no se estresen las personas que suelen estresarse por estos temas, pues ahora tienen hasta el último día de mayo para poder realizar su declaración. Obviamente el consejo es que no lo tarden, no lo dejen de la última semana de mayo, porque el sistema del SAT pues se satura y comienza a haber algunos problemas. Eso se vio el mes pasado para las personas morales. El último día hubo problemas, incluso la página del SAT cerró antes del plazo de la medianoche del último día de marzo. Entonces, es aconsejable que aquí no vuelvan a repetir esta situación, pues para que tengan, no tengan problemas, ¿no? Ahora, pasando ya a lo que son las características o quiénes deben de hacer su declaración de este año, pues son las que tenemos aquí listadas y ahorita las vamos a ver una por una, ¿no? Deben hacer su declaración para este año las personas que se encuentren en uno o más de estos casos. Quienes obtuvieron ingresos por salarios, es decir, los que tuvieron un patrón y debieron de tenerlo antes del 31 de diciembre del año pasado. Los que obtuvieron ingresos de diferentes sueldos, es decir, cuando una persona tiene más de una fuente de ingresos, tal vez hay personas que trabajan para dos patrones, o que en el año tuvieron dos patrones, es decir, que cambiaron de empresa o que salieron de una y entraron a otra. Esas personas sí están obligadas a presentar su declaración anual de impuestos de este año. Aquí quienes trabajaron para dos patrones, las personas que también tengan un salario que provenga del extranjero, ahora con esta situación de que se ha extendido, por ejemplo, el trabajo en casa, pues hay personas que han tenido la oportunidad de poder trabajar para alguna empresa extranjera. Entonces, esas personas también están obligados a hacer su declaración de 2020 antes del plazo que marca la ley, ¿no? Quienes tuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Las personas que hayan obtenido sus ingresos por medio de que ellas se hayan pensionado, por ejemplo, jubilado, también tienen que hacer su declaración de impuestos. Este punto es importante, el que sigue. Quienes por la totalidad de todos sus ingresos excedieron los 400,000 pesos anuales. Es decir, las personas que rebasen en un año ingresos por 400,000 pesos están obligadas de cajón a hacer su declaración anual. Entonces, este punto es muy importante. No importa si lo obtuvieron por un trabajo o por varios trabajos, o hay personas que tienen un trabajo, tienen dos, o nada más tienen uno, pero tienen inversiones, o tienen un trabajo y rentan una propiedad. Entonces las personas que sumen 400,000 pesos anuales están obligados a hacer su declaración de impuestos. Las personas que también deben hacer su declaración es quienes están en servicios profesionales y cobran por honorarios. Es decir, así se quedó como la costumbre de decir que cobran por honorarios. Todavía sigue manejando el término, aunque lo correcto es que, bueno, están servicios profesionales y emiten una factura por ello. Esas personas también tendrían que hacer su declaración. Los que están bajo el régimen de actividad empresarial, también ellos tienen que hacer declaración.
quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal y optaron por hacer pagos provisionales, es decir, los famosos pagos bimestrales, también tienen que hacer su declaración. Quienes tengan actividades empresariales utilizando plataformas tecnológicas, también tendrían que hacerlo. Y quienes obtienen ingresos rentando algún inmueble, lo que mencionábamos anteriormente, si cualquier persona que obtiene ingresos porque renta una casa, renta un local comercial, también tendría que hacerlo. Quienes obtienen su dinero rentando inmueble, ya lo dijimos, por la enajenación de bienes y por adquisición de bienes. ¿Qué quiere decir estos dos? Bueno, la enajenación de bienes es cuando hacen una transacción con algún bien inmueble, ya sea que lo vendieron, lo compraron, o si alguien les traspasó, o como es común decir, les heredó en vida, les dio algún inmueble, les endosó algún inmueble, estas personas también están obligadas a hacer la declaración anual de este año. Ahora veamos algo de las partes que, bueno, a mí me interesaba más dar en esta plática, y es precisamente lo que tiene que ver con la pandemia por COVID-19. ¿Por qué? Porque para esta declaración de este año hay gastos que se pueden deducir que son derivados de la pandemia, tanto para empresas como para personas físicas. Entonces nos vamos a detener un poquito más en esta parte. Como sabemos, o si no lo sabemos, ahorita lo vamos a explicar, la ley del impuesto sobre la renta en México autoriza que se puedan deducir prácticamente todos los gastos que tengan que ver con la salud. Pero para hacerlo, en México es obligatorio que los gastos no se paguen en efectivo. Eso es muy importante. Todo gasto que se quiera deducir se tiene que pagar de una forma, llamémosla, más rastreable para Hacienda. Por ejemplo, usar métodos de pago electrónico. Porque si ustedes piden factura de lo que sea, pero si pretenden que esa factura se pague en efectivo o pagaron en efectivo y piden la factura y quieren meterla a su deducción de gastos, no van a poder hacerlo porque sí es indispensable que se tenga que hacer mediante un método electrónico. Entonces, para que eso lo tomen muy, muy en cuenta. En cuanto a la deducción de los gastos médicos, como habíamos dicho, en abril es el plazo para que nosotros podamos hacerlo, y ahora, por excepción, en mayo. Entonces, nada más apunten que por este año solamente va a ser en mayo, ya veremos el próximo año qué es lo que dice el SAT, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente, ¿qué es lo que podemos deducir? Pues, como ya sabemos, son gastos odontológicos, son gastos oftalmológicos, gastos de nutrición, terapias con psicólogos, terapias con psiquiatras. Eso es lo que nosotros podemos deducir. Y ahora se van a sumar algunos gastos también que hayan derivado por la pandemia. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué la autoridad fiscal decidió ahora incluir la pandemia? Pues bueno, porque la pandemia generó una serie de gastos extraordinarios en el año pasado, tanto en personas físicas como en empresas, y estos golpearon precisamente, pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, para la declaración que tenemos que hacer en este año, podemos deducir lo que se haya gastado, que siempre y cuando tenga que ver o tenga relación directa con la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, lo que se puede deducir es la compra de tanques de oxígeno, la compra de concentradores de oxígeno, la compra de material de curación, se pueden deducir sillas de ruedas, y también la compra de alguna póliza de seguro. Esto es importante porque cuando el año pasado, después de marzo, inició la pandemia, muchas personas lo que hicieron fue comprar precisamente una póliza de gastos médicos mayores, precisamente pensando en que tal vez podían enfermarse de una forma grave y pues acabar estando en un hospital, ¿no? Entonces es importante que sepan que la compra de esta póliza de seguro es deducible para este año. Y estos son básicamente para personas físicas lo que se puede deducir en el caso de lo que tenga que ver con compras hechas a raíz de la pandemia de COVID. Ahora, para empresas o para personas morales,
aunque esto ya pasó, digamos, porque fue el año anterior, todavía este año muchas empresas están haciendo muchos gastos precisamente que tienen que ver con la pandemia. Entonces, aquí es importante que las empresas sepan, no, y las empresas, no las grandes empresas, o sea, también ellas lo hacen, pero que también los micronegocios y los pequeños negocios sepan que pueden hacer deducciones de sus impuestos precisamente por los gastos que hagan a raíz del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque los gastos que hacen las empresas se relacionan directamente con algo que se llama prevención y control de contagios en los centros de trabajo. Entonces, esto puede ayudar a las estrategias financieras de los negocios y para sus planes de compra, para que puedan hacer deducciones precisamente de esto, ¿no? De estos gastos que han hecho. En esta situación en especial, las empresas lo que han tenido que hacer y se han visto obligadas a realizar es que para evitar contagios por COVID, tuvieron que hacerse de insumos, o como dice aquí en la presentación, tuvieron que ejercer gastos médicos, tuvieron que hacer pruebas de COVID entre sus trabajadores, o bien tuvieron que comprar insumos para evitar contagios, como pues estas famosas, pues los guantes, las caretas, los cubrebocas, gel, una serie de cosas para mantener las áreas de trabajo pues libres de COVID, ¿no? Por ejemplo, en los bancos ustedes vieron que muchas empresas compraron separadores de acrílico, o si lo vieron, por ejemplo, en televisión también los narradores deportivos también, por ejemplo, estaban separados por medio de unos, como unas cajitas, como unos muros como de acrílico. Bueno, todo eso para las empresas generó una serie de gastos que pueden ser deducibles de impuestos y, por ejemplo, esto es muy importante para los sectores como hoteles y restaurantes que han sido muy golpeados en sus ingresos a raíz de que la gente ahorita no está viajando como se hacía en años anteriores y han gastado mucho dinero para obtener, por ejemplo, certificados para que las personas puedan asistir a sus instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos este tipo de gastos han sido algo que han tenido que desembolsar los accionistas y dueños de estos negocios. Entonces, para poder seguir operando, como han tenido que realizar estos cambios que les piden las normas sanitarias, pues bueno, tienen la oportunidad de hacer hacer esta deducción y sería para el siguiente año, sería muy importante que lo metieran y que lo consideraran, porque pues bueno, todo este año seguramente han tenido un gasto impresionante en facturación por esto y todavía cuando esta situación de la pandemia ya pase, van ellos por protocolo, por ser empresas formales o porque están reguladas o porque tendrán visitas de autoridades, ellos seguramente después de que se vacune a toda la población que se tiene que vacunar, como 80 millones de mexicanos, tendrán que estar unos meses más con estos protocolos sanitarios. Entonces, calculo que, pues bueno, se van a aventar todo este año gastando eso y todavía parte del siguiente año. O sea que van a poder deducir esto el año que viene y yo pienso que hasta el 2022, 2023 van a poder seguir tal vez haciendo este tipo de deducciones de impuestos, ¿no? Ahora, los requisitos generales que se tienen que cumplir para hacer estas deducciones es que los trabajadores de las empresas tienen que estar formalmente contratados, es decir, el negocio, la empresa, ya sea grande, micro, mediana o pequeña, debe estar pues debidamente dada de alta en el SAT para que pague los impuestos que deben pagar de los empleados. Deben tener también una alta patronal y también deben tener el alta de nómina ante el IMSS. Y en el caso de los que quieran deducir las pruebas de COVID que se hayan hecho entre su personal, pues bueno, estas pruebas tienen que haber sido contratadas en un hospital, en un laboratorio, en una empresa o alguna institución formal y certificados para poder aplicarlas, ¿no? Esto es como una medida de control que se metió y sí es indispensable en el caso de las pruebas de COVID que se están haciendo los trabajadores, pues que se cuenten con estos requisitos para poder hacer la deducción, ¿no?
Bueno, hasta aquí no sé si tenga alguien alguna duda. Si me ayudan aquí a indicarme si alguien ha preguntado algo y si no, pues para que podamos continuar. Bueno, no hay preguntas hasta el momento, entonces pues sigamos con esta presentación. Bueno, algo que también es importante que sepan es que se puede lograr también que se obtenga o que se de regreso que el impuesto sobre la renta que se paga cuando alguien recibe un finiquito porque perdió su empleo. A ver, voy a tratar de ser más claro en este punto. Cuando una persona pierde su empleo, y más el año pasado, que mucha gente fue despedida a raíz de la pandemia, bueno, cuando alguien es despedido se le da un dinero, ¿no? que es formalmente es una indemnización constitucional, se llama, ¿no? Que es cuando el patrón, por así convenir a sus intereses, despide a una persona, está obligado a entregar una cantidad de dinero dependiendo de los años que haya trabajado, dependiendo del salario que tenía el trabajador, etcétera. Y bueno, aquí el asunto es que cuando un trabajador es despedido y, y- y recibe un finiquito o una liquidación, eh, tiene que está obligado a pagar un impuesto sobre la renta y ese dinero que Hacienda le se calcula dependiendo del monto que recibió. Esto es así porque se considera un ingreso, entonces pues, todo ingreso siempre pasa por, ahora sí que por el pago con Hacienda, ¿no? Sin embargo, algunos han considerado, tanto autoridades y algunas otras voces, que es desventajosa esta situación para aquellas personas que han sido despedidos, porque, pues bueno, se encuentran en una situación económica difícil y aparte de eso, pues van a contar con una cantidad de dinero menor, porque pues Hacienda les va a pedir el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces aquí una pregunta muy importante que nos habían hecho hace tiempo es que si era posible recuperar el ISG y el impuesto sobre la renta que fue pagado del finiquito, liquidación o indemnización laboral. Y aquí la respuesta es que sí. Si bien no es algo que se conozca mucho, sí es posible recuperar parte de ese dinero. Ojo, no se recupera totalmente todo el dinero que hayan pagado por el impuesto sobre la renta, por una liquidación, pero en muchos casos sí se recupera un 90-95% del impuesto sobre la renta que hayan pagado. Entonces, aquí lo que deben saber es que se puede hacer por dos formas. Una es a través de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Antes de la pandemia, pues bueno, normalmente uno iba a sus oficinas, exponía el problema y después de una orientación y de una serie pues de firma de documentos más que todo para hacerlos a ellos como representantes legales de los contribuyentes, entonces ellos lo que hacían es que se llevaba algo como parecido a un juicio y ellos obtenían el impuesto sobre la renta y lo entregaban al contribuyente. O sea, nada más que aquí no es que ellos lo cobraran y te lo entregaran, no, ellos hacían las gestiones, toda la gestión que se tenía que hacer ante el SAT y el dinero se depositaba directamente en una cuenta bancaria del contribuyente. Ahorita, bueno, obviamente por razones de la pandemia, pues no es tan fácil acudir a las oficinas de Prodecon. Prodecon no tiene tantas oficinas, hay aproximadamente en promedio una por cada estado en el país. Entonces eso lo hace un poquito pues complicado y en el caso de Tlaxcala, pues en Tlaxcala no hay oficinas de Prodecon, la gente allá tiene que trasladarse a Puebla, pues que es un estado que está al ladito de Tlaxcala. Y de ahí en fuera, pues bueno, se puede hacer. Se van a topar con que si acuden a la Prodecon o si llaman por teléfono oficinas de la Prodecon, les van a decir que pues esto no es posible o que no saben de trámite o que eso no existe. Pero
Esto no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, bueno, lamentablemente hay gente que no conoce todos los procedimientos, que no está debidamente capacitada, etcétera, etcétera. Y, bueno, el desconocimiento de esto va a hacer que digan que no es, que no se puede hacer este trámite, pero eso no es verdad. En Rankia entrevistamos hace un tiempo a la persona encargada de esto en Prodecon y nos explicaba precisamente estas situaciones. Y bueno, que al final, pues bueno, esto es cierto, lo pueden hacer. Ahí sería cosa de que, pues insistan un poquito en el tema, se presenten o estén hablando, porque es importante que quien perdió su trabajo desde el año pasado o 5 años atrás puedan recuperar el ISR que Hacienda, perdón, les haya cobrado por este finiquito que me han cobrado, ¿no? Entonces, aquí, como les dije, son 5 años hacia atrás, entonces, para que lo tomen en cuenta, es decir, si alguien perdió su empleo, por ejemplo, en la declaración del año pasado de 2020, pudo haber recuperado este dinero haciendo el trámite si tuvo pérdida de empleo en el del 2015 al 2020, por ejemplo. Ahorita, quienes hayan perdido su empleo del año 2016 ahorita, a este año, pueden hacer el trámite para que recuperen ese ISR. Yo, por ejemplo, he sabido de casos que hemos orientado en Rankian, que los hemos dicho cómo hacer esto, de personas que han recuperado, pues si bien pagaron 30, 35 mil pesos de ISR, han recuperado 27, 28 mil pesos del ISR que pagaron. Entonces, es una cantidad pues nada despreciable que muchas veces la gente pues no cuenta con ella. En estos tiempos tan complicados, pues bueno, se hace más importante, ¿no? Entonces, esta es una forma de obtenerlo. La otra forma es hacerlo en la declaración anual. Ajá. Por ejemplo, ahorita ustedes hacen su declaración anual de impuestos o la hacen con un contador, que yo creo que esa sería la vía más, la ideal, porque el contador es la persona que sabe más de los tecnicismos y sabe usar más importantes, etcétera, etcétera. Entonces, quienes piensen pedir el regreso del ISR por finiquito, yo sí les aconsejaría que mejor se acerquen a un contador. ¿Y qué es lo que va a hacer el contador? Bueno, él va a meter su declaración anual de impuestos y va a pedir la devolución de este ISR. El trámite no es difícil, les había dicho en su momento, se hace la PRODECON hace una especie de juicio. Esto era así al principio cuando empezó este tema de las devoluciones. Afortunadamente la PRODECON ya redujo todo esto y ahora ya no se hace, ya no es tan complicado, simplemente pues es eso, ya realmente es un trámite nada más que se tiene que hacer. ¿Cómo se hace? Pues bueno, el contador pide la devolución, fundamenta por qué, y casi nada más basta con eso para que le hagan la devolución. Tal vez habrá alguna otra cosa que se pida que compruebe, algún documento o alguna cosa que el contador les va a pedir, y él lo manda, acuérdense que todo es vía electrónica, y les hacen la devolución. Ya no tarda tanto. Anteriormente las devoluciones por ISR pagado en finiquitos tardaban año y medio. Ahora la verdad es que ya son muy rápidas, hacen su declaración y en el periodo de devoluciones es cuando ya se las están entregando. Estamos hablando de que no es ni un año más o menos lo que están tardando en que les entreguen este dinero. Entonces, pues bueno, sí tómenlo en cuenta para que puedan hacer esto y que, bueno, les repito, no olviden que son de 5 años a la fecha, es decir, si ahorita estamos haciendo la declaración del 2020, o sea, acuérdense que es un año atrás, del 2015 hacia la fecha, si alguien pagó ISR por finiquito, puede pedirlo ahorita sin ningún problema. Y si necesitan alguna orientación, alguna otra cosa, bueno, en los foros de Rankia nos pueden ir consultando, nos pueden ir diciendo qué es lo que le dijo lo que les contestó la autoridad fiscal y nosotros ahí les vamos a ir diciendo qué es lo que pueden hacer para ir recuperando pues, ese dinero, ¿no? Hasta aquí no tienen alguna duda. Si nos están preguntando algo aquí, me permite más que me pasen la pregunta ahorita.
porque creo que esto que les comentaba sí puso algunas dudas. Dicen, ¿en qué artículo se encuentra el punto en el que se está tratando el ISR del finiquito? Bueno, me imagino que se refieren a este que le estoy diciendo ahorita. Esta fue una resolución que se hizo que hizo la PRODECON directamente. Ahorita no tengo el dato exacto del documento, pero si me dan oportunidad, cuando nosotros hagamos el resumen de este seminario y lo pongamos en la página de Rankia, ahí, si me hacen favor, pueden preguntarme de esto y se los puedo pasar, se los puedo dar ahí. O la otra modo de que lo puedan obtener para la persona que me lo preguntó y para los demás que les interesen. En el buscador de Rankia pueden poner ahí en las palabras clave, pongan devolución de ISR por finiquito, como lo que dice aquí, y ahí les va a arrojar un artículo que aquí escribió su servidor, y ahí es donde vienen todos los datos de esto que le estoy comentando. La medida es perfectamente legal, fue una resolución. La PRODECON hizo algunas gestiones, algunos juicios para llegar a esto, y ya lo redujo tanto que ahora es un proceso administrativo nada más. Entonces, por eso les comentaba que cuando el contador en su declaración haga esta petición de devolución, ya es muy simple porque la PRODECON logró que se redujera a un simple proceso administrativo. Entonces, así es como lo voy a poder consultar, ¿no? Y bueno, espero haberles respondido. Es esta duda. Ahora, bueno, pues sigamos. Novedades para presentar la declaración en el SAT o ante el SAT. Bueno, ahora realmente resulta como más fácil en apariencia hacer la declaración anual de impuestos. ¿Por qué? Que el SAT lo que ha hecho es preparar un micrositio en donde, si ustedes ven aquí, les puse una página, la página principal del SAT. Ustedes se van en la parte de declaraciones y aquí donde dice presenta tu declaración anual de personas físicas 2020, ustedes le pican ahí y bueno, perdón, les va a aparecer el micrositio donde tienen que poner pues, los datos fiscales que les piden usuario, contraseña y algunos otros, y ahí ya van a poder hacer toda su declaración. Aquí la novedad es que ya hay una declaración que está precargada, o sea, ya el SAT tiene identificados los gastos que hizo la persona, ya los tiene enlazados con algunas de las facturas, etcétera, etcétera. Entonces les presenta como una predeclaración. Entonces, ahí lo que tienen que hacer, y más que decirles cómo hacer la declaración, porque realmente entrar al sitio es muy fácil y los va llevando. Aquí más bien lo que yo les pediría es que eviten ciertos errores que, que suceden cuando estamos haciendo la declaración de impuestos. Uno de ellos que también se ha visto ahorita que, por ejemplo, apellidos del contribuyente pues están mal o están abreviados. Algunos conceptos también están mal, como por ejemplo el salario. Entonces, deben poner mucha atención en el tipo de datos que se tiene, porque pues si una captura que hace el SAT por medio de la gente que trabaja ahí, pues también se presta a errores, ¿no? Entonces, aquí más bien el consejo es que se fijen muy bien en lo que están por aceptar cuando manden esta declaración, si lo hacen aquí por medio del micrositio del SAT, ¿no? Entonces, eso sería como una parte de los errores, ¿no? Lo que tienen que cuidar las personas físicas es lo que les decía, que no tengan abreviaturas en su nombre, que no omitan nada del nombre, porque es muy común que hay personas que tienen dos nombres y nada más ponen uno con sus dos apellidos, y eso pues no es una buena idea hacerlo. Así que el consejo es que pongan su nombre tal y como está en su acta de nacimiento, por ejemplo. Ahora, no proporcionen tampoco un comprobante de domicilio diferente.
¿Qué pasa? Aquí hay algunas personas que tienen un comprobante de domicilio con el cual se dieron de alta ante el SAT y bueno, por alguna situación se cambiaron de casa y bueno, pues dan el nuevo domicilio. Entonces no hagan eso. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en la Ciudad de México, pero mi alta de Hacienda la tengo en el Estado de México. Entonces yo debo de poner siempre mi domicilio del Estado de México y no el domicilio donde tengo ahorita. No por otra cosa, pero es que ahí va a haber un error y este tipo de errores es lo que dificulta que se hagan bien las declaraciones y principalmente para el tema de devolución de impuestos, para el tema de algunas devoluciones. Precisamente aquí es donde se va a encontrar inconsistencias y es donde se van a empezar a encontrar trabas para que puedan recuperar parte del dinero de lo que gastan en el año por los conceptos que ya dijimos anteriormente. Entonces, bueno, el consejo es que igual, que revisen que el domicilio fiscal sea exactamente el que ustedes dieron de alta cuando fueron a una oficina de Hacienda y la fecha de nacimiento. Bueno, ¿por qué lo quiero mencionar? No lo quiero mencionar por alguna cosa de ocurrencia o por rellenar espacios, no. Es que realmente es un error bien común de las personas que den mal su fecha de nacimiento. Les digo, pareciera increíble, pero Hacienda ha reportado precisamente que ese es uno de los errores más comunes al momento de recibir las declaraciones de impuestos. Entonces, pues no sé en qué derive que la gente se equivoque, pero por favor traten de revisar bien la fecha de nacimiento. A lo mejor puede pasar que pusieron mal un mes o si es porque tienen que poner el mes en número, pues tal vez se equivocaron y donde iba el mes con el día, no sé qué se deba, pero sí es un error muy común. Entonces nada más revisen muy bien que su fecha de nacimiento sea la correcta. Ahora, tienen que acudir, si van a ir a una oficina del SAT o si les piden algún documento que tengan que mandar, tienen que mandar documentos oficiales, porque también hay casos en los que hay personas que mandan documentos de registro o identificaciones que no son oficiales. O sea, oficial quiere decir pues lo que el SAT quiere que le mandes, o sea, ya sea una cédula profesional, ya sea un INE, ya sea lo que sea, pero de la lista del SAT que considera como documentos de identificación, que sean esos los que manden. No manden otros porque eso igual entorpece los trámites y les va a entorpecer su devolución. Ahora, no, tampoco hay que intentar darse de alta una segunda vez. También eso es algo que nos preguntan mucho. La inscripción al SAT es solamente una vez, no se vuelve a hacer otra vez en la vida, solamente es una vez. Lo que sí hay es que hay bajas, o sea, no, perdón, no hay bajas en el registro de Hacienda. Lo que hay es que se suspenden actividades, se aumentan actividades o se disminuyen actividades, pero uno jamás desaparece del padrón de contribuyentes de Hacienda. Entonces, hay gente que quiere pues darse de alta por una segunda vez y aquí precisamente hay problemas en registros y esto pues genera problemas. Ahora, por último, también esto pareciera que es invento, pero no es así. Pues hay personas que pues quieren que otras firmen sus documentos fiscales. eh, Porque pues bueno, hay gente que no sabe de ese asunto del pago de los impuestos, entonces pues les piden a otros que lo hagan por ellos. Pero luego esas personas pues quieren firmar y no es así. Solamente el titular es el único que puede hacerlo, o bien también por medio de un representante legal, pero bueno, para un representante legal pues hay que hacer un trámite notarial y es ya otra situación. Pero sí es muy importante que nadie más firme. Si alguien les ayuda, todo está perfecto, pero para firmar los documentos ante el fisco, pues sí, nada más debe ser el titular, de, el que tiene el registro de contribuyentes, ¿no? Para el caso de las empresas, bueno, esto no me lo tengo a colación porque ahorita no estamos hablando de empresas, pero bueno, en el caso de las empresas nada más no deben olvidar que no deben omitir ningún detalle de la razón social de la empresa, ni una letra, ni un carácter, ni un número, nada, precisamente para que no tengan pues ningún problema al momento de hacer todas las gestiones ante el SAT, ¿no? Ahora, otra cosa que también es muy común en la hora del pago de impuestos o al presentar la declaración es que queremos pagar impuestos después del plazo. Pero esto no es así porque si ustedes no pagan impuestos después del plazo, así sea un día, pues bueno, se van a hacer acreedores a recargos
Y actualización. ¿Qué quiere decir actualización? Pues que igual ya no les van a cobrar la misma multa o el mismo concepto que era anteriormente, sino que van a haber ajustes y eso va a derivar en que pues paguen más impuestos, ¿no? Otra cosa que deben o no deben hacer cuando presenten su declaración es quienes están en el régimen de servicios profesionales, eh, bueno, muchas de estas personas creen que es suficiente con la retención que se hacen las personas para las cuales se trabaja, pero esto no es así. En este caso, descontar el impuesto retenido por la empresa o la institución es por la que prestan sus servicios. Es decir, si ustedes, la empresa donde están, les retiene y hacen las declaraciones al SAT y todo esto, bueno, esta es una cosa, pero si están obligados a hacer declaración, según y acorde al ejemplo que les daba al principio, donde les dije todo, en qué caso tienen que pagarlo, pues tienen que hacerlo. No se confíen en que dicen, bueno, pues mi empresa es la que me hace mi declaración, etcétera. Y no, si están en los casos que les mencioné al inicio, es recomendable que hagan ustedes su declaración para que se eviten problemas de recargos y actualizaciones en multa. Y otra cosa, pues es que tampoco omitan sus pagos ante el SAT, que pues bueno, también es lo que se hace una bola de nieve, que son puros dolores de cabeza. En la declaración, pues igual presenten en el plazo que corresponde. Ya les dije, bueno, tenemos todo mayo para hacer la declaración. Tampoco intenten deducir cosas que no se puedan deducir, ¿no? Por ejemplo, tienen que deducir solamente cosas que son directamente, o que tienen que ver directamente con su actividad. Porque, por ejemplo, no pueden deducir cosas que no tengan que ver con la actividad que están desempeñando. Por ejemplo, ahorita las personas que tienen servicios profesionales que así están dadas en Hacienda, pues ellas pueden deducir a lo mejor pues una computadora. Ahorita hablando de COVID, pues pueden deducir tal vez sillas de escritorio ergonómicas, pueden deducir cosas que hayan comprado para hacer su actividad, pero porque están como dados de alta como servicios profesionales. Pero si ustedes no están dados de alta como un servicio profesional y trabajan para una empresa, es decir, son empleados, pues no van a poder deducir muchas cosas. Entonces también eh, está mal querer deducir gastos que son erróneos, porque eso no va a pasar. Y eso nada más lo que va a hacer es que va a entorpecer sus, su declaración. Tampoco intenten deducir sin factura, porque para deducir cualquier gasto, cualquier compra o cualquier inversión, necesitan este documento o el recibo de honorarios o un recibo de arrendamiento. Todo esto es para que puedan ustedes hacer su declaración y para que puedan deducir y pues, para que puedan tal vez obtener algún beneficio por devoluciones. Ajá. Por último, y esto es lo que también quiero destacar, porque hay muchas personas que nos lo preguntan, los costos por comprar un automóvil no se pueden deducir si este es un auto personal o es un auto familiar. Un coche sí se puede deducir siempre y cuando esté justificado que se utiliza para la actividad por la cual obtienen sus ingresos, pero no se puede deducir pues cualquier coche, ¿no? Porque sí hay mucha gente que eso es lo que quiere, ¿no? Ahora, ahora nos vamos a ir un poquito más rápido en esta parte. En la parte de los mitos del SAT, vamos a terminar con esto. El SAT vigila todos los pagos que hacemos con tarjeta. Bueno, esto lo traigo acá porque el año pasado y muy fuertemente a inicios de este año se dio mucha esta duda. Y la respuesta es que sí y no. Voy a ser más específico. En redes sociales se dio mucho esta noticia de que todos los pagos con tarjeta ya iban a ser iba a estar Hacienda muy vigilante, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es cierto. Este rumor se dio porque sí hubo una intención de Hacienda para hacerlo en la pasada administración, pero entrando en esta administración hace 3 años, lo primero que hizo fue como echar para atrás esta iniciativa. Entonces, todos los pagos que se hacen con tarjeta, sí, a lo mejor algunos lo recuerdan, la propuesta era que cuando se hacía un pago con tarjeta, la terminal punto de venta iba a tener un software en el cual
se emitiría una factura instantánea, así se llamó, factura instantánea, se iba a mandar al SAT y se iban a cambiar las tarjetas y en el chip iban a tener los datos fiscales del dueño de la tarjeta. Esto era pues, para que hubiera una mayor fiscalización. Sí era la intención, pero entró esta administración, no lo quiso ejecutar, no lo quiso hacer y no se dio esa situación. Nada más que, pues, les digo, surgió el rumor muy fuerte en redes sociales y por eso es que se pensó que eso era cierto, ¿no? Pero bueno, entonces aquí les comento que eso no es verdad. Bueno, no. Los que sí tengan miedo de hacerlo con su tarjeta, pues hágalo. Y ahorita, bueno, estamos todavía en pandemia, se evitan ir al banco, se evitan el manejo de dinero y evitan contagios, ¿no? Entonces, pues sigan pagando con medios electrónicos, pues quien así lo prefieran, porque el SAT no vigila todos los pagos con tarjeta. El SAT vigila muchas formas de pago, en efectivo, etcétera, etcétera, y los pagos con tarjeta pues son solamente una forma de fiscalizar, pero no es que esté, como les decía, que se hagan facturas instantáneas y que esté mayormente fiscalizado el pago electrónico, no es así. Otro punto importante de mito sobre el SAT, se están cobrando impuestos de un fallecido. Pues bueno, aquí sí hay algunos casos en los que alguien que después que haya fallecido se le siguen cobrando impuestos. ¿Por qué lo quise traer en esta plática? Pues porque desgraciadamente en México hay mucha gente que ha fallecido por el asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, en algunos de los casos sí hay personas que están obligadas hacer pago de impuestos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir en este caso es que son los familiares quienes tienen que ver este asunto, tienen que ver cuál es la situación fiscal en la cual estaba su familiar. Y es muy importante que tengan esta información porque a partir de ahí van a saber si basta con presentar el aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de la persona que murió. O si cuando soliciten esta cancelación antes o la baja de esta persona, si hay que hacer otro proceso para poder darlo de baja de contribuyentes, ¿no? Ahora, ¿en qué caso no se van a dar la declaración anual al momento de dar de baja en el SAT? Solamente hay que presentar la cancelación del registro federal de contribuyentes sin presentar declaración anual, cuando el contribuyente no tenga obligación de presentar declaraciones periódicas, cuando los contribuyentes obtenían sus ingresos por sueldos y salarios, y si los trabajadores tenían por honorarios en la modalidad de asimilados asalariados, y cuyos ingresos venían de una actividad en la que formaba parte directamente, por ejemplo, de servicios profesionales, si pertenece al régimen de corporación fiscal. Para estos casos, la persona fallecida que se encuentra en cualquiera de estos casos que les menciono, el familiar un tercero solamente debe presentar el aviso de cancelación por defunción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esto se hace antes de cumplir 30 días del fallecimiento de la persona. Ahora, aquí viene, creo yo, el punto más importante. ¿Cuáles son los casos en los que una persona que haya fallecido sí debe presentar su declaración anual? O sea, que alguien debe presentarlo por ellos, a pesar de que hayan fallecido. Esto también, como en el punto anterior, lo tiene que hacer o los familiares o el representante legal del contribuyente fallecido que tenía una obligación de presentar declaraciones periódicas. Ojo, y esto es muy importante, si la persona que falleció hizo una fuente de ingresos que sigue generando beneficios económicos muy independiente de su presencia física y del cual un tercero o varios se estén beneficiando, esas personas sí tienen que presentar su declaración o la declaración de esta persona, ya sean ellos o algún representante legal, después de que la persona haya fallecido. En estos casos, el representante legal de la persona que falleció o el familiar debe tramitar la cancelación del registro federal por liquidación antes de 30 días después de la muerte del contribuyente. Además, debe cumplir las obligaciones fiscales correspondientes y, por ejemplo, las fuentes de ingreso que hayan sido heredadas a familia. Ellos no pagan impuestos por herencia, ojo, eso es muy importante, pero sí van a adquirir los créditos fiscales que estén pendientes de pago, si es su caso. Es decir,
Si alguien heredó alguna empresa, alguna fuente de ingreso, alguna inversión de algún familiar fallecido, eso no va a pagar impuestos, porque son por herencia y eso no pagan impuestos. Pero si estos generan algún crédito fiscal, eso sí van a ser obligación del que haya recibido este beneficio. Ok. Y por último, algo que también nos han preguntado mucho es si regresó el impuesto a los depósitos en efectivo. Bueno, también igual, porque en redes sociales surgió este mito de que pues ya se están cobrando otra vez los depósitos en efectivo. Bueno, esto no es cierto. No se están cobrando, este impuesto no ha regresado. Entonces, igual, libremente pueden hacer el pago de impuestos, perdón, pueden hacer sus depósitos en el banco, no hay ningún problema. No van a ser fiscalizados, no van a pagar ningún otro impuesto por hacer depósitos efectivos. Pues, como les digo, esto fue un rumor que también salió de redes sociales que sonó muy fuertemente y que bueno, la gente ya no quería hacer depósitos en el banco, ¿no? Bueno, se está acabando el tiempo. Ahorita nos están preguntando algo aquí en el chat, pues ya me lo van a pasar ahorita. Voy a tratar de responder esto y con esto me despediría. Si tienen más preguntas, por favor, les pido que lo hagan directamente en la página de Rankia. Pueden buscar un artículo que yo haya escrito, su servidor Misael Mora, y ahí ustedes pueden hacer la pregunta de cualquier tema, o pueden esperar a que nosotros demos de alta esta presentación, este seminario en la página de Rankia, y ahí pueden preguntar. Alguien me pregunta, disculpe, ¿qué debo hacer si tengo un crédito Infonavit y cuando voy a realizar la declaración 2020, pero no aparecen los pagos del crédito? Es decir, que no aparecen los intereses reales. Bueno, aquí sí tendrían que llamar directamente a Infonavit, porque cuando ustedes se dan de alta, ustedes dan de alta su cuenta en Infonavit, ahí debe aparecerles un documento que es donde vienen desglosados los intereses reales de hipoteca que pagan por su propiedad. Eso les sirve para que acrediten los intereses reales que han pagado y bueno, pues puedan obtener alguna devolución de ellos. Pero si necesitan este documento, pues se puede descargar de la página del SAT. Si por alguna situación no llega a estar, pues sí tendrían que llamar directamente a Infonatel y ahí pedir que les esclarezcan la situación y pues que les ayuden a que puedan descargar este documento para que puedan hacer su declaración de impuestos y pues al igual y hasta ver una devolución, ¿no? Otra pregunta dice, ¿pero sí se puede dar de baja del SAT por fallecimiento? Sí, claro que sí, sí se tiene que hacer. Muchas veces mucha gente no sabe o no lo hace porque, bueno, normalmente las compañías funerarias privadas o algún otro servicio que tengan de estos, pues son los que se encargan de hacer toda esta baja de trámites, ¿no? Entonces, sí se puede dar de baja alguien del SAT a alguien que haya fallecido. Aquí nada más lo que quisimos resaltar es que, pues, en algunos casos hay personas que hayan fallecido, sus familiares están obligados a hacer la baja perdón, algunas obligaciones fiscales para que les puedan otorgar la baja del SAT o la baja del padrón de contribuyentes. Entonces, nada más aquí lo que necesitan es ver en qué situación se encontraba el familiar que haya fallecido. Tendrían que saber bien la situación fiscal que tenía para que primero arreglen eso y después, pues ya puedan hacer la baja del padrón de contribuyentes de esta persona, ¿no? Y, a ver, la última pregunta. ¿Los honorarios por consulta y gastos de hospitalización veterinarios son deducibles? No, estos gastos no deducir, son solamente para las personas físicas, como lo dice el régimen del SAT, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que por cuestión de tiempo, pues terminaríamos hasta aquí. Y si son bastantes preguntas, les pediría que por favor las coloquen en la página de Rankia y nosotros ahí personalmente yo las voy a tratar de contestar. Ahí pueden buscar mi perfil, Misael Mora, y ahí directamente me preguntan o hay una forma para preguntar de forma privada y llega a mi correo y nos podemos estar comunicando de esta forma, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo de momento. Les pediría que estén muy pendientes de este seminario, de seminarios que voy a impartir.
y de otros seminarios que tienen otras personas que trabajan en Rankia, o también tenemos seminarios de algunos invitados externos que no trabajan en Rankia directamente, pero son expertos en los temas. Entonces les pediría que estén al pendiente en la página de Rankia, hasta arriba, en la sección de la derecha, en la pestaña que dice formación. Ahí ustedes pueden consultar e inscribirse a más seminarios como estos. Bueno, pues les agradezco mucho. Que tengan buena tarde y estoy a sus órdenes en la página de Rankia y todo el equipo de Rankia. Ahí estamos para servirles. Tengan buena tarde y hasta luego.